para la capacidad fiscal del Estado Dominicano, nosotros no deberíamos tener bajo ninguna circunstancia niveles de endeudamiento que superen el 40% del Producto Interno Bruto. Esta deuda del Banco Central no puede seguir creciendo. Lo que está pasando es que el Banco Central construyó una represa financiera después de la crisis de Baninter, que ha venido creciendo y creciendo y creciendo, sobre la base de colocar muchos títulos muy agresivamente en el mercado, lo que llaman las operaciones de mercado abierto. La deuda pública viene básicamente por dos vías. Número uno, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, que le llamamos los déficits fiscales, que tienen que ser financiados con deuda, y cuando el Banco Central ha emitido títulos iniciando con la crisis financiera, pero ya hoy día hablamos de un nivel de más de 340.000 millones de pesos en deuda en el Banco Central. Cuando sumamos las dos deudas, básicamente el gobierno, sector público... Eso es 4 veces lo que emitió para la crisis de los bancos, más de 4 veces lo que hay acumulado ahora ya. Sí, por supuesto. El tema entonces es cómo se hace esto, porque desde el 2001, por ejemplo, el gobierno ha venido asumiendo déficit tras déficit, con excepción solo del año 2007. Y los recursos nacionales, entiéndase bancos de reserva, bancos privados, inversionistas privados, fondos de pensiones, están prioritariamente orientados a financiar los déficits del gobierno, que ofrece tasas atractivas de interés. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este que es el debate económico en el proceso al 2014, una tradición de Telentillas que ya tiene 27 años, estos debates de fin de año donde pasamos revista a los acontecimientos más importantes. Esta mañana tenemos la compañía del ingeniero Temístocles Montaz, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de Pavel Isa Contreras y Ernesto Selman, dos destacados economistas de las nuevas generaciones de economistas que han estado en el debate económico del país en los últimos años. Lamentablemente tenemos la baja de Guillermo Carán, que amaneció hoy con problemas de salud y no nos acompaña en esta ocasión como estaba programado. Y hay que decir que Guillermo siempre ha sido un consecuente participante del debate económico en el país y aquí en Uno más Uno, de manera que lamentamos que no haya podido estar esta mañana con nosotros y que se recupere rápidamente de ese quebranto. Muchas gracias entonces a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo ustedes, las ponderaciones que tienen acerca de este año 2014, que ya casi concluye? Vamos a empezar con don Temístocles Montaz, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, yo creo que este año es un buen año. Vamos a terminar muy bien desde el punto de vista económico. Vamos a terminar creciendo cercano al 7% este año, con una dinamización de casi todos los sectores productivos, un buen desempeño de la minería, un buen desempeño del turismo, un buen desempeño de la construcción, buen desempeño de la manufactura, del comercio, de las telecomunicaciones, o sea, de los diferentes sectores económicos del país. Van a terminar con la mayoría con crecimiento sectorial por encima del 5%, algunos por encima del 8%, otros por encima del 10%, y la minería por encima del 20%. Yo diría que esto se da en un contexto de generación de empleo, en base a las informaciones que publica el Banco Central. Entre octubre del año 2013 y octubre del 2014 se generaron cerca de 165.000 empleos, lo que habla muy bien del desempeño de la economía en ese sentido. Eso se da en un contexto, digamos, de estabilidad, inflación controlada. Vamos a terminar con inflación propia de un país desarrollado, casi a un nivel del 3%, que es lo que más o menos se da en países de la Unión Europea y en los Estados Unidos. O sea, las aspiraciones de política económica en esos países es mantener la inflación en esos niveles. Vamos a terminar en esos niveles, lo que habla muy bien de la manera como se ha estado manejando la política monetaria. Yo diría que vamos a terminar con reservas internacionales cercanas
a los 4.600 millones de dólares, o sea, estamos hablando de casi 3 meses, el equivalente a 3 meses de importación. Vamos a terminar con una situación fiscal bastante aceptable, o sea, yo creo que se ha continuado la política de consolidación fiscal que ha venido poniendo en marcha el presidente Medina. Vamos a terminar este año con un déficit fiscal del gobierno central cercano al 2.8% del Producto Interno Bruto, lo que significa que ha habido un verdadero ajuste fiscal a lo largo de los últimos 2 años en la República Dominicana. O sea, en sentido general yo diría que el año termina bastante bien cuando nos comparamos obviamente con lo que está ocurriendo en la región de América Latina, donde la situación de la mayoría de los países no apunta en buena dirección. Es muy probable que las 2 economías que más crezcan en América Latina este año sean nuestra economía y la economía de Panamá. Y reitero que eso lo que nos indica a nosotros es la sanidad del aparato productivo, lo bueno del aparato, los pilares económicos del país bien. Y reitero, yo creo que pone en evidencia que hay una importante recuperación de la confianza de los actores económicos en las políticas económicas que se han venido poniendo en marcha ya a lo largo de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina. Bueno, vamos a escuchar a Pavel Isa Contreras, su visión de este año. La del ministro de Economía es bien optimista. Vamos a ver qué nos dice Pavel. Yo creo que hay algo de lo que ha dicho el ministro cierto. Es decir, cuando uno toma las cifras macroeconómicas, es un comportamiento de libro de texto. Es decir, a lo que uno, digamos, aspiraría. Un crecimiento, una tasa de crecimiento del PIB relativamente bastante elevada. Uno puede tener diferencias con el Banco Central respecto a si exagera o no la cifra de crecimiento. Creo que hay un debate, no se ha desarrollado suficientemente el debate, pero hay cuestionamientos sobre el tipo de metodología que usa. Hubiese sido bueno tener una conversación más cándida, más abierta con el banco respecto a esto. De todas maneras, a pesar de que uno pueda tener esas diferencias, todos los indicadores apuntan a que ciertamente ha habido una expansión económica importante desde el segundo semestre de 2013 en adelante, cuando el gobierno adecuadamente reaccionó frente al desastre que tenía en el primer semestre, con una caída muy significativa y una recuperación y una continuación de la recuperación en 2014. Luego una inflación muy baja. Yo no me atrevería a llegar tan lejos como lo ha hecho el ministro, en el sentido de que, bueno, tenemos una inflación de primer mundo. Yo no sé si eso es necesariamente sano y bueno y positivo. Yo creo que eso puede estar acompañado también de otros elementos que no son tan positivos, como una tasa de interés más alta de lo que hubiéramos podido tener, y probablemente proyectos de inversión privados que hubiesen sido viables con una tasa de interés más baja, y no lo son porque el Banco Central, para contener la inflación, aplica una política monetaria bastante restrictiva que ha llevado a tipos de interés bastante elevados. De todas maneras, estamos hablando de una inflación baja. Aún hubiésemos tenido una inflación de 1 punto porcentual más elevada, digamos que hubiéramos tenido una política monetaria más laxa, aún hubiéramos tenido un crecimiento, digamos, menor, que las cifras hubieran estado un poco exageradas, el ajuste hubiese sido quizás de 1 punto porcentual. Aún en esos casos estamos hablando de baja inflación y de un bastante buen crecimiento, cercano a lo que, digamos, a nivel histórico que ha tenido la República Dominicana. Y luego el déficit de cuenta corriente de balanza de pagos bastante bajo. O sea, está habiendo una holgura externa muy clara. Es decir, el déficit de cuenta corriente entre 2000, ¿qué significa el déficit de cuenta corriente? Para que la gente un poco sepa, es el resultado del intercambio corriente, digamos, de la economía con el exterior, antes de contar con préstamos o inversión extranjera, el intercambio comercial, incluyendo remesas con el exterior. Antes teníamos un déficit, desde 2007 a 2012, un déficit de cuenta corriente cercano equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, y ahora estamos hablando de 4% del Producto Interno Bruto, o menos de 4%. Estamos hablando de una holgura externa. Significa que ese desbalance es bastante menos significativo, y significa que necesitamos menos endeudamiento o menos inversión extranjera para cubrir esa brecha. Claro, donde todavía tenemos déficits serios y muchos problemas es en lo que nos está costando mantener ese nivel de estabilidad. El déficit del sector público se mantiene relativamente elevado. Es cierto que bajó respecto a 2012, pero 2012 sigue siendo un referente muy malo, porque aquello fue un desastre
fiscal lo que hubo. Entonces lo que hizo el gobierno de la administración Medina en 2013 fue bajar el déficit desde 6-7% del PIB hasta 2.8% del PIB y lo continuó en 2014. Yo hubiese preferido, hubiese sido mejor que de 2.8 quizá lo bajara a 2.4 para en 2015, en 2014 para en 2015 quizás apuntar hasta un menos de 2 puntos porcentuales del PIB, pero la administración Medina no quiso hacer más ajustes. Entiendo que no son fáciles los ajustes por un conjunto de razones, pero digamos que el déficit se redujo pero de manera insuficiente, y eso significa que continuamos con esta escalada de endeudamiento para sostener las finanzas públicas y las cuentas macroeconómicas en general. Y los indicadores sociales siguen bastante rezagados. Claro, uno no puede esperar cambios significativos en un año, estamos evaluando la coyuntura de un año, pero los indicadores sociales siguen siendo bastante insuficientes. Ha habido una mejoría del empleo, pero obviamente volvemos nuevamente a la calidad del empleo. ¿Qué tipo de empleo que está generando este crecimiento económico? O sea, lo que estamos volviendo es al tipo de crecimiento que tuvimos entre 2005 y 2012. Es de la vuelta a un crecimiento sin desarrollo, a un crecimiento y una estabilidad sin impacto concreto en la gente. Hay algunos cambios en la política pública en ese sentido, hay que reconocerlo. Hay acciones de la administración Medina que van en esa dirección, pero no van a tomar efecto sino hasta mediano y largo plazo. Y hay otras áreas en las cuales simplemente se ha quedado en la tela y no ha hecho mucho. Bueno, el señor Ernesto Selman dirige el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, y ha estado todo el año haciendo estudios, análisis del comportamiento de la economía. Vamos a ver su visión. Sí, bueno, yo creo que es indiscutible que la economía dominicana ha crecido durante el año 2014. Hay algunas estrellas que están brillando, el turismo es una, el tema de las zonas francas se han ido recuperando, las exportaciones de zonas francas se incrementaron en casi 4%, la explotación minera se ha ido consolidando y ya llega a un nivel relativamente ya a su tope. Y es indiscutible porque en el año 2013 hubo si no una contracción, un muy bajo crecimiento de la economía por aquel mal llamada legislación, reforma fiscal, incremento de impuestos. Y entonces eso implica que en este año se viera el crecimiento mayor, pero definitivamente hay un crecimiento en la economía. El tema es si esto es sostenible y si es solo coyuntural. Hay algunos sectores que obviamente tienen el potencial de seguir creciendo, el turismo, minería, siguen teniendo el potencial. El tema es si los fundamentos de la economía dominicana están sólidos para mantener este crecimiento que estamos describiendo o no. Y aquí hay algunos aspectos que yo pienso que la economía creció a pesar de esto. Por ejemplo, el tema eléctrico sigue siendo un problema muy importante. El tema de las finanzas públicas sigue siendo un peso que seguimos cargando pesado, porque hemos ido gastando más de lo que el Estado en su conjunto, el sector público consolidado, ha ido gastando más de lo que ingresa, y entonces eso implica que la deuda pública ha aumentado y cada año vemos cómo pagamos más intereses. Y esto implica obviamente una imposición y una forma de desviar recursos hacia algo que pudo haber sido productivo. Entonces, pienso que todavía quedan muchas tareas pendientes en términos de políticas públicas para poder crear un ambiente más propicio para que este crecimiento no sea coyuntural, porque vamos años tras años viendo este fenómeno coyuntural. El Estado gasta más de lo que ingresa, toma prestado, y eso implica que hay un estímulo artificial año tras año de corto plazo, pero eso en el mediano y largo plazo habría que ver si realmente eso es posible de mantener este tipo de crecimiento, porque en algún momento, y cambiando el mundo, yo sé que vamos a hablar del 2015, cambiando el mundo, hay una realidad diferente que deberíamos enfrentar. Bueno, hay dos preguntas que se desprenden de lo dicho por ustedes, por lo menos dos. Una de ellas es lo del oro. ¿En qué medida realmente aumentan los ingresos del Estado este año por las exportaciones de oro, por cuanto el precio del oro ha seguido declinando? Y hay una nebulosa como en qué
¿cuál es el porcentaje que está rigiendo en este momento de acuerdo según el acuerdo que se hizo con la Barbie, que tenía un cálculo a partir de un oro de 1.600. de 1.300, 1.600. 1.600 dólares la onza, y en este momento, ¿por dónde que anda? Por 1.200. 1.200. 400 dólares menos. Es decir, ese aspecto podría tal vez aclararlo un poquito el ministro. Bueno, el asunto es que los ingresos de la Barbie se establecen en el presupuesto. Y obviamente se establecen en el presupuesto en función de las proyecciones que se hacen de los precios internacionales del oro durante el año. De manera que el hecho de que pudiera haber algún tipo de dificultades en términos de precios, no creo que vaya a afectar las proyecciones que el gobierno ha hecho para el próximo año, debido al hecho de que eso se contempló a la hora de que se elaboró. Se contempló para el presupuesto. Para el presupuesto de este año. Yo te diría que si hay un elemento que muy bien pudiera modificar algunos de los supuestos que se asumieron en la elaboración del presupuesto, es lo que tiene que ver con la caída brutal del precio. Esa era la otra pregunta que iba a formular, la caída del precio y por lo tanto del financiamiento de Venezuela, por otro lado, que nos beneficia el hecho que tenemos que aportar menos dinero para comprar petróleo, pero también dejamos de tener menos una franja de ingreso. crédito. Pero yo diría que cuando uno hace el balance global del impacto, digamos, de la caída de los precios del petróleo en la economía dominicana, a la conclusión que uno llega es que terminará siendo positivo. Primero porque va a contribuir a reducir más aún el déficit en cuenta corriente a lo que se refería a Pavel. Y el endeudamiento también. Cuando tú estás hablando de una caída ya de más de 30 dólares el barril con relación a lo que se proyectó para la elaboración del presupuesto, nosotros proyectamos alrededor de 92 dólares por barril para el año próximo. Para el año próximo. Pero ya está por debajo de 60. Y cuando tú hablas de una caída de ese nivel, tú estás hablando de que si bien eso va a tener impacto en las recaudaciones del gobierno, fundamentalmente porque se van a reducir los ingresos por los impuestos que se cobran a los derivados del petróleo, fundamentalmente por lo que tiene que ver con el selectivo, no menos cierto es que también se produce un ahorro importante en términos, digamos, de erogación de divisas a la hora de comprar dólares para pagar las importaciones petroleras. Entonces eso atenúa un poco la situación de divisa, le da mucho más flexibilidad, le puede dar mucho mayor flexibilidad a la política monetaria. Cuando tú estás hablando de importaciones cercanas a los 54 millones de barriles al año, que es lo que tiene la República Dominicana, y tú estás hablando de una caída de 30 dólares el barril, tú estás hablando de que eso va a significar, con relación a lo proyectado, por encima de los 1.600 millones de dólares menos de lo que se había proyectado originalmente. ¿Cuánto es la importación mensual? No, anualmente el país importa cerca de 54 millones de barriles de petróleo. Si a eso tú... O su equivalente. Sí, claro, con todo, o sea, todo el cóctel petrolero. Entonces, la idea que hay es que si obviamente se mantiene el precio en 60 dólares por la caída que ha habido, pues eso va a significar una reducción importante del déficit en cuenta corriente, lo que le va a permitir al Banco Central tener mucho más flexibilidad en el manejo de la política monetaria, porque habrá menos presión sobre el mercado de divisas. Eso yo creo que es un primer elemento. Yo te diría que habrá caída importante en lo que tiene que ver con las recaudaciones fiscales. Yo anoche hacía unos cálculos y proyectaba que eso podía significar, si fuese 60 dólares el barril, una caída cercana a los 7.800 millones de pesos solo por impuestos a los derivados del petróleo, o sea, por el selectivo. Dejaría de recibir más de 7.000 millones de pesos. Claro, pero habría una compensación. Y es que concomitantemente con eso implicaría una reducción importante de la transferencia del gobierno al sector eléctrico. E inclusive cuando tú comparas lo que va a caer la transferencia del gobierno al sector eléctrico con lo que deja de recibir por impuestos,
es positivo para el gobierno. Y para el hecho- presupuesto Tenemos, también. vamos Sí. vamos a darle oportunidad Sí. a Guillermo Carán, Sí. que lo tenemos por teléfono, que no ha podido estar hoy por quebranto, pero le dimos la opción de una intervención telefónica para que nos dé su visión general y volvemos sobre el tema Ok. que está muy caliente. Guillermo Carán, tu visión de la economía en el año, así, el resumen. Bueno, ante todo disculparme por la indisposición originada en situaciones ambientales propias de las que estamos viviendo. Sí. Sí. Bueno, yo creo que esto ha sido un año con características variables. De un lado, hay que reconocer que ha habido un buen crecimiento económico, un crecimiento de la economía, con ya las características que se han establecido, que se han precisado en otras circunstancias, por ejemplo, en cuanto a su distribución social y en cuanto a la sustentación en el endeudamiento de ese crecimiento. Me refiero a la distribución social porque la situación del desempleo no está mejorando significativamente, la concentración de las riquezas sigue siendo notoria, la vulnerabilidad de sectores claves también, sobre todo en la clase media, también está un poco divorciado del ritmo de crecimiento económico como han diagnosticado prácticamente todos los organismos internacionales. De manera que en cuanto a lo positivo, podríamos señalar lo del crecimiento económico. En cuanto a lo no positivo, que ese crecimiento no ha tenido la distribución social que debió haber tenido. Pero yo creo que el nudo gordiano sigue siendo la fiscalidad deficitaria del gobierno, más con lo que ustedes estaban comentando de la eventual caída, bueno, la eventual no, de la caída de los precios del petróleo, sus repercusiones en los ingresos y sus repercusiones en el financiamiento, porque en adición a lo que ha dicho el ministro de Economía de pérdida de recaudaciones, una suma similar y cuidado si ya mayor se perdería en términos de financiamiento. El gobierno sigue con una fiscalidad deficitaria, sigue con gastos corrientes, consumiendo la totalidad de las recaudaciones, lo ha expresado en el presupuesto del 2015, de manera que no se vislumbran cambios en ese sentido. Y mientras nosotros sigamos dependiendo de endeudamiento externo, no solo para hacer las inversiones que está haciendo el gobierno, con lo cual estoy de acuerdo, sino incluso para pagar el principal de la deuda, vamos a estar expuestos a contingencias internacionales en materia del financiamiento, que ya se nos ha advertido reiteradamente de que estamos llegando a una proporción inadecuada en términos de qué proporción de la producción debemos y qué proporción de las recaudaciones estamos destinando a de las recaudaciones estamos destinando al pago de la deuda. Esto, a mi juicio, tiene una repercusión financiera importante que se traduce en la economía, en el sentido de que los recursos nacionales, entiéndase bancos de reserva, bancos privados, inversionistas privados, fondos de pensiones, están prioritariamente orientados a financiar los déficits del gobierno, que ofrece tasas atractivas de interés. Esto frena, por un lado, la inversión en economía primaria, generadora de bienes, generadora de puestos de trabajo, y por otro, encarece el mercado financiero a través de las tasas de interés. Si el gobierno mantiene su política deficitaria y tiene que captar bonos al 10, al 12, al 14, si el Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 6,25%, esto es una señal al mercado financiero que muchas actividades económicas primarias, como la agricultura y la industria, no pueden acceder porque no les resultaría rentable. Pero el origen de todo esto es la situación deficitaria del gobierno. No en vano, y quizás como una última característica política, todas las encuestas reflejan un bajo estado de ánimo de la población en cuanto a sus expectativas de mejoramiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo Carán, saludos por tu participación a distancia. Sobre todos esos distinguidos expositores y el amigo Temo, que siempre nos hemos
compartido amplios debates. Sí, Y muchas veces. ahora que es candidato hubiera sido interesante. Esperamos que si es presidente siga viniendo al debate económico también, ¿verdad? Bueno, a mí me dijeron por ahí un pajarito, como ahora están los Maduro. pajaritos de moda, que como los dos grandes líderes de ese partido no quieren como competir y que los dos se van a reunir a escoger un tercero. Y dije, bueno, es de la oportunidad del amigo Temo, vamos a tener un amigo en la presidencia. Ahí vamos, el debate económico del año va a caballito, así. Muchas gracias, caray. Sí. Ciertamente que hay que agradecerle a Temístocles a lo largo de todos los años que ha estado en el ministerio, casi, bueno, no todos los años porque a veces hemos invitado a otros funcionarios del gobierno, a otros representantes del sector, pero más de la mitad de los años ha venido al debate económico, ciertamente. Sí, nos así. Nunca ha rehuido, ni en los momentos, ni en los años más difíciles ha rehuido venir. Yo diría que a la hora de abordar el tema de la caída de los precios del petróleo, hay que ver las cosas que van a favorecer y las cosas en las que no nos vas a favorecer. Yo decía, en primer lugar nos vas a favorecer por el lado de, va a contribuir a reducir en forma importante el déficit en la cuenta corriente. Estamos hablando de que posiblemente el año que viene vamos a terminar un déficit en cuenta corriente cercano al 2 o al 2.5% del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso es sumamente importante, un gran logro. En segundo lugar, vamos a tener una reducción importante de las transferencias del gobierno al sector eléctrico. O sea, para que la gente tenga una idea de las implicaciones que eso puede tener. Ayer hacía unos cálculos y ubicaba que en el caso de que el precio del petróleo se mantuviera en $60 el barril, eso implicaría una reducción de la transferencia al sector eléctrico cercano a los 342 millones de dólares. O sea, cada dólar de reducción en el precio del barril del petróleo reduce en 10.7 millones de dólares la transferencia al sector eléctrico. Eso por ese lado, o sea, en el caso, obviamente, de los impuestos, un menor precio reduce los ingresos por los selectivos a los combustibles. Y los cálculos que yo he hecho es que cada 10% de caída en el precio del petróleo generaría una pérdida fiscal para el gobierno del orden de los 2.250 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que si se mantienen $60 el barril durante el año, estaríamos hablando de una caída casi de un 35% con relación a lo que proyectamos. Entonces, un 35% implicaría una caída de casi 7.875 millones de dólares, que son 175 millones de dólares a la tasa actual. De manera que cuando uno hace la comparación en términos de lo que eso va a implicar de reducción... De millones de pesos. De pesos. No, 7.875 millones de pesos, que a dólares son 175 millones de dólares. Si tú comparas lo que te va a ganar en transferencia al sector eléctrico con lo que pierde, bueno, ahí hay un balance positivo. En lo que tiene que ver con el financiamiento de Petrocaribe, para este año se presupuestaron unos 582 millones de dólares que el gobierno debía recibir de Petrocaribe si los precios se mantenían a $92 el barril. Ahora, como no se va a mantener a $92 el barril, estamos hablando de que va a haber una reducción importante del financiamiento de Petrocaribe, porque cada dólar que se reduzca el precio del barril del petróleo reduce en 12 millones de dólares el financiamiento de Petrocaribe. Estamos hablando que si se mantuviesen $60 durante el año, habría una reducción de cerca de 384 millones de dólares. De manera que el financiamiento por Petrocaribe sería cercano a los 200 millones de dólares para el próximo año. Eso obviamente tendría que obligar a hacer algunas readecuaciones presupuestarias y visualizar el gobierno cómo va a captar esos recursos que dejará de recibir como consecuencia de la caída de los precios del petróleo en términos de financiamiento. Y a propósito de Petrocaribe, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con aquello de la compra de la deuda por Goldman Sachs? No, eso es un tema que está sobre el tapete, que a nivel del gobierno todavía no se ha tomado una decisión. Esperamos que en el transcurso de las próximas semanas se pueda arrojar luz sobre la situación
en qué está ese tema. Ustedes sobre el tema iban a agregar... Yo sería un poquito más optimista que el propio ministro en materia del impacto fiscal que va a tener la reducción del precio del petróleo. Yo pienso que el gobierno va a ganar la diferencia entre lo que deja de recaudar porque baja el precio del petróleo y bajan las recaudaciones por impuesto ad valorem, porque el específico se mantiene igual. Recuerden que hay dos impuestos que tienen los combustibles. Uno ad valorem, 16% a la distribución, y uno específico que por galón de combustible o unidad de combustible vendido. Ese segundo no se modifica, a menos que se modifique el volumen vendido. Pero el otro, el de ad valorem, que es un porcentaje del valor del combustible distribuido, como baja el valor, el precio, baja el valor, pero también sube el volumen consumido. Entonces compensa un poco. De todas maneras, por impuesto ad valorem a los combustibles se reduce la recaudación. Pero la caída en el subsidio eléctrico, porque todavía la matriz energética de la República Dominicana depende mucho de combustibles fósiles, va a ser mucho mayor que la caída, va a ser mayor y notablemente mayor, y va a dejar un balance positivo. O sea que también las finanzas públicas van a estar más holgadas y el subsidio el año que viene. El subsidio se reduce y el balance entre los dos es positivo. Y en la cuenta corriente también. También, claro, porque hay mucho más holgura. O sea, ya veníamos con una situación de holgura externa por un conjunto de factores, incluyendo las nuevas exportaciones de oro. Ahora va a ser todavía más fuerte, a pesar de que el precio del oro se mantiene reducido, se mantiene bajo. Donde yo veo que puede haber un impacto, hay que prestar atención en el sector externo, es en el turismo, por la crisis rusa. El turismo ruso fue de los flujos turísticos que más explicaron aumento, o uno de los que más explicaron aumento en el flujo turístico estos 3 últimos años. Ahora, con la crisis rusa, el flujo de turistas rusos va a caer, y eso hay que reestimar un poquito cómo se va a comportar el sector turismo en función de esto. Y por último, esta holgura externa, reiterar lo que dice el ministro con más fuerza, esta holgura externa demanda de una política monetaria mucho más laxa. Es decir, esta deuda del Banco Central no puede seguir creciendo. Lo que está pasando es que el Banco Central construyó una represa financiera después de la crisis de Baninter, que ha venido creciendo y creciendo y creciendo, sobre la base de colocar muchos títulos muy agresivamente en el mercado, lo que llaman las operaciones de mercado abierto, pidiéndole dinero prestado al público. Y eso ha implicado que la deuda del banco crezca y crezca y crezca, y para pagar la deuda tiene que todavía emitir más, y sigue creciendo. ¿A cuánto ahora hoy día la deuda del Banco Central? Son más de 300.000 millones de pesos. 310.000. 312.000. ¿Cuánto? 340.000. 340.000. Más de 340.000. Y 8% del PIB millones le debe el Banco. 340.000 millones de pesos. O sea, le da una cantidad de dinero al público impresionante. Entonces, hay que ir desmontando eso, y eso se puede hacer bajando la cantidad de títulos que se emiten. Tienes una inflación baja, tienes una holgura externa importante. Empieza a desmontar eso gradualmente. ¿No? Ese sería, digamos, un mensaje muy importante para las autoridades monetarias para el año próximo. Con el tema del petróleo, yo estoy de acuerdo de que va a ser un respiro, digamos, en términos fiscales. El impacto no tanto tal vez como uno aspiraría, pero definitivamente en términos fiscales. Ahora, el tema sería cómo eso se traduce a la economía real. Si realmente los precios la reducción de los precios del barril de petróleo se traduce a la economía real, y aquí para beneficiar, digamos, porque hay un cambio en los presupuestos a nivel mundial. Quien vende petróleo tiene un problema, quien compra petróleo neto se beneficia. Ahora, el tema es si eso se traduce a la economía real en la República Dominicana. Y aquí hay 3 aspectos que debemos considerar para saber si se traduce la reducción de precio del barril del petróleo a los precios de los bienes y servicios de consumo. Número 1, el primer tema sería si se traspasa completamente esa reducción a los precios de los combustibles. Al día de hoy se ha reducido el precio del barril en un 40% aproximadamente. Los combustibles promedios se han reducido en un 20%, es decir, la mitad se ha traducido a menores precios de los combustibles. El otro tema tiene que ver, y este es un precio que se dicta desde el gobierno, desde el Ministerio de Industria y Comercio. Y no estoy diciendo este gobierno o este Industria y Comercio, sino este es el esquema que tenemos hoy día, que los precios de los combustibles se rigen desde el Industria y Comercio. El otro tema sería el precio de la electricidad.
debido a que el precio que están recibiendo o estamos recibiendo los consumidores es un precio relativamente subsidiado, la CDE no ha traspasado la reducción de precios. Y esto es entendible porque ya se acerca más con esta reducción el precio que pagan los consumidores con el costo que está asumiendo la CDE. Ahora, no vemos que va a haber una reducción de la tarifa eléctrica. Y lo otro sería, bueno, ¿cuál es el costo del transporte de carga principalmente, que incide directamente en los precios de los bienes y servicios? Esos precios están dictados por un esquema cuasi monopólico en la República Dominicana y entonces los precios no reflejan esa reducción de los precios del petróleo. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente unos esquemas cuasi monopólicos o monopólicos, en el caso de la CDE, con unas rigideces en términos de precios que no se están dictando en el mercado y por eso no se traducen a los precios de los bienes y servicios. Entonces hay que ver cómo en cada uno de estos sectores buscamos, primero, introducir competencia y segundo, ver cómo se liberalizan los precios y bueno, en el caso del transporte de carga se introduce competencia en la CDE, hay un pacto eléctrico que se está discutiendo y eso debería ser parte de la estrategia. Y entonces, esos son de los temas que vemos que no o que no se ve claramente de que esa reducción de los precios del barril del petróleo se van a traducir a los precios de los bienes de consumo final en la República Dominicana. Ese panorama, ¿qué es lo que significa para este país, para nosotros? Digamos que no estamos en una situación catastrófica de endeudamiento. No estamos a las puertas de una crisis, pero sí nos hemos venido acercando peligrosamente a ese límite. Yo lo que pienso es que el gobierno ya empezó a dar algunos pasos para ir controlando eso, solo que mi queja es que no lo ha hecho de la manera suficientemente agresiva como debió haberlo hecho. Es decir, la forma en que usted controla el endeudamiento es reduciendo el déficit. Y el déficit usted lo controla o aumentando los gastos, o reduciendo los gastos, o aumentando los impuestos. Y ahí inmediatamente nos metemos en el tema fiscal. Claramente, el gobierno propuso una reforma tributaria inicialmente que iba a recaudar un 2.2%, recurso equivalente al 2.2% del PIB a finales de 2012, pero terminó con una reforma que lo que terminó recaudando fue 0.6, 0.8% del PIB. Es una reforma dramáticamente recortada en un contexto de fuerte legitimidad del Estado para pedir más impuestos a la población, porque veníamos de un desastre fiscal y una percepción generalizada de que se trata de un Estado que dispendia los recursos, que hay demasiada corrupción, entonces no tiene la legitimidad para pedirle a la ciudadanía de contribuir con este serrucho colectivo que es el Estado. Entonces, lo que hicieron, digamos, el apoyo político para una reforma tributaria significativa se erosionó, y no solo en el Congreso se erosionó, sino que también el propio gobierno decidió poner en suspenso una de las figuras impositivas las mejores figuras impositivas, que fue el impuesto a la circulación vehicular. No sé si recuerdan que se introdujo un impuesto del 1% al valor de los vehículos, y el presidente Medina, por razones estrictamente políticas, pienso yo, digamos, creo que pensamos todos, puso ese impuesto en suspenso, en un principio violando la propia ley de reforma tributaria, luego introdujo la coletilla en los presupuestos que siempre se mete para justificar ese tipo de cosas, diciendo que esta ley, digamos, a través del presupuesto pone en suspenso la aplicación de ese impuesto. Y ese impuesto es muy bueno, es bondadoso, porque grava la riqueza. Si usted tiene un carro pequeño, paga poco. Si tiene un carro caro, paga mucho. Y ese impuesto fue puesto. Hubiera recaudado una buena cantidad de dinero. Sin embargo, el impuesto al azúcar, el ITEVIS al azúcar, al café, digamos, a la grasa comestible, quizás el más importante, ese no fue puesto en suspenso. Entonces eso implicó que mantuviéramos este ritmo de déficit y de endeudamiento. Y luego está el tema de los gastos. ¿Sí? Hay que reconocer que el gobierno ha hecho algunas cosas para mejorar la calidad del gasto, cuando redirige el gasto hacia educación de forma tan fuerte, pero fue con resultado de una lucha social muy importante, pues es un paso positivo en mejorar la calidad del gasto. Hay que ver efectivamente cómo se dan los procesos de asignación de obras
y demás, pero uno tiene esa percepción general de que el gasto se está dirigiendo a donde la ciudadanía, digamos, quiere donde hay consenso de que quiere que se dirija. También uno ve algunos avances en compras y contrataciones, algún esfuerzo, pero uno también se encuentra con tremenda resistencia. O sea, el aparato político que está enquistado en el Estado se resiste a que lo pongan en orden y se le resiste al propio presidente. No nos engañemos en eso. Entonces, uno sabe que hay una nómina supernumeraria. No significa que se está gastando demasiados recursos en personal, significa que se está gastando demasiados recursos en un personal que funcione, sino un personal muy poco productivo, porque se trata de una política clientelar para mantener, digamos, a mucha gente empleada. Las transferencias es, como nosotros hemos dicho, el lado oscuro del gasto público. 1/4 de todo el gasto público se ve en transferencias, es decir, un dinero que, aparte del tema eléctrico, que es una transferencia, es un dinero que tiene hay muy poca transparencia, porque las instituciones autónomas y descentralizadas no tienen, no rinden cuentas como los rinde, por ejemplo, más claramente un ministerio. Entonces uno ve un gasto público que no se ajusta, muy difícil. Y encima de eso hemos tenido más déficit del sector eléctrico que se va a ligar el año que viene, y hemos tenido más deuda. El resultado es este tipo de endeudamiento. La respuesta que hay que dar es una respuesta de sanear el gasto público, hacerlo más transparente, ganarse la legitimidad, dirigirlo a donde tiene que ir, ganarse la legitimidad ciudadana para que todo el mundo diga, en este proyecto colectivo yo me quiero montar. Combatir más la corrupción. Combatir más la corrupción. La percepción que hay es que al final lo que hemos querido es tapar la cosa, con algunas excepciones importantes, interesantes, pero como que en general la resistencia política a penalizar la corrupción, a perseguir la corrupción, son muy fuertes, y eso hace que la gente no tenga confianza. Y entonces no nos sumamos a un esfuerzo donde todos compartamos este esfuerzo colectivo, y al final terminamos con una presión tributaria absolutamente insuficiente para enfrentar las tareas del desarrollo. Sí, Ernesto. Sí, gracias. Sí, la deuda pública viene básicamente por dos vías. Número uno, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, que le llamamos los déficits fiscales, que tienen que ser financiados con deuda, y cuando el Banco Central ha emitido títulos iniciando con la crisis financiera, pero ya hoy día hablamos de un nivel de más de 340.000 millones de pesos en deuda en el Banco Central. Cuando sumamos las dos deudas, básicamente el gobierno, sector público... Eso es 4 veces lo que emitió para la crisis de los bancos, más de 4 veces lo que hay acumulado ahora ya. Sí, por supuesto. El tema entonces es cómo se hace esto, porque desde el 2001, por ejemplo, el gobierno ha venido asumiendo déficit tras déficit, con excepción solo del año 2007. Pero desde el 2001 a la fecha, todos los años el gobierno dominicano ha asumido déficit fiscal, es decir, el gasto ha sido mayor que el ingreso. Y el problema principal es que el gasto ha crecido más que los ingresos, a pesar de que desde el año 2000 han habido 7 mal llamadas reformas fiscales que han prácticamente representado incrementos de impuestos. Es decir, el tema del gasto público es el que está dirigiendo el déficit fiscal, que a su vez requiere deuda para financiar ese déficit. El tema entonces vemos es la tendencia que llevamos. De nuevo, desde el año 2000 para acá, la deuda pública, en términos consolidados, se ha multiplicado por 7 veces, incluyendo la deuda del gobierno y la deuda del Banco Central. Entonces, si esta tendencia la mantenemos... 7 veces desde por 7, desde el año 2000 para acá. Es decir, 600% ha incrementado la deuda pública. Por 7 veces el monto del 2000. Entonces, el tema es la tendencia que llevamos. Esta tendencia y cierto modelo, no sé si llamarle desarrollo, fundamentado en el gasto público y en el endeudamiento, no es sostenible. Es decir, usted puede gastar más, cada año gasta más y toma prestado, y eso va inyectando unos estímulos artificiales, año tras año, artificial, porque en última instancia no se está creando una base productiva que al final va a poder responder al pago de esa deuda, sino que va a tener que ser a través de mayores impuestos a las generaciones futuras inclusive. El otro tema aquí, un poco hablando lo que Pavel se refirió, de que se requerirían incremento en las recaudaciones, que no significa incremento de impuestos.
lo que hemos visto es, y en la República Dominicana en el año 92 vimos la experiencia de que una simplificación y una reducción de las tasas pueden generar mayores ingresos, recaudaciones. Entonces, no quiero hacer esto porque muchas veces vemos que para incrementar el ingreso del Estado necesitamos incrementar impuestos. No, porque cuando incrementamos los impuestos, penaliza la actividad económica, pero además incentiva la evasión, la elusión y la informalidad en la economía. Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla aumentos progresivos. Sí, correcto. De la presión y nosotros, tributaria. de la presión tributaria. Y nosotros, por ejemplo, desde CRES vamos a presentar un proyecto de ley de reforma integral del Código Tributario, donde la presión tributaria se incrementaría a 18% del producto en 4 años. Y lo que estamos proyectando con el sistema actual es que se mantendría en 14%. Entonces, es posible incrementar las recaudaciones y la presión tributaria, simplificando el sistema, reduciendo tasas, de forma tal que se puedan capturar otros segmentos de la población que están fuera del sistema tributario para que paguen impuestos y, de nuevo, lo importante sería que sea sencillo, fácil de pagar y que todo el mundo se monte, me gustó el término, el serrucho colectivo, que significa, me gustó ese término. Una ¿verdad? buena imagen. El serrucho colectivo que significa el Estado, bueno, pero ahí la gente se monta más fácilmente, porque es más fácil, no es tan oneroso, y lo que está sucediendo es que el sistema actual está incentivando a que las personas y los emprendedores, los consumidores, salgan del sistema tributario. Entonces, eso por la parte de los ingresos. Creo que simplificar el sistema, reducir tasas puede generar mayores ingresos y que puede ayudar a resolver el tema. El otro tema sería del lado del gasto. Y entonces del lado del gasto tenemos que la mitad, yo siempre digo, la mitad del lío fiscal viene por los subsidios eléctricos. Entonces aquí debemos ver cuál sería este pacto eléctrico que estamos discutiendo, cómo sale, cuáles son donde se va a atacar los problemas que tiene el sector eléctrico para poder reducir esas pérdidas que implican que el gobierno tenga que subsidiarlo, y obviamente esos son recursos que vienen de los contribuyentes, ya sea hoy con impuestos presentes o mañana cuando haya que pagar deuda. Entonces, estos serían los lineamientos, digamos, habría del lado del gasto, además de este tema del problema fiscal, del problema eléctrico, yo diría, y hemos presentado una propuesta también de ley de responsabilidad fiscal, donde se implanten unas reglas fiscales de forma tal que hayan unos límites y que el gobierno tenga la facilidad de poder a veces decir que no puede seguir gastando. Porque es muy fácil siempre decir que sí, pero hay a veces uno mismo tiene que tener la voluntad y digamos, el liderazgo político debe saber cuándo decir que no a cierto gasto público. Y si tiene un mecanismo legal que le impone ciertos límites, pues entonces podríamos priorizar mejor el gasto público y podríamos desarrollar mejor la política fiscal. Bueno, Bueno, lo que yo quisiera comentar, sí. agregar en gran medida a lo que se ha señalado, es lo siguiente. Yo creo que todo el que ha trabajado política económica sabe muy bien que cuando se habla de política fiscal, se habla de ingreso, gasto y financiamiento. Eso es lo que es la política fiscal. Política de ingreso, política de gasto y política de financiamiento. Obviamente, si se asume en el marco de la política fiscal el tema del financiamiento, obviamente se está asumiendo que siempre habrá una parte del gasto que habrá que financiarlo. Y obviamente se está asumiendo, por tanto, que en el ejercicio de la política fiscal se generan déficits. Yo digo que el ejemplo más claro de esto lo podemos tener para que podamos entender un poco el tema de todas estas crisis que han habido con el tema del endeudamiento. Es que, por ejemplo, cuando en Europa se asumió todo el proceso de integración, en Maastricht se acordó, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Maastricht, que establecía que los países europeos, para poder acceder a la Unión, tenían que obviamente no tener déficit que superara el 3% del Producto Interno Bruto y que su deuda no superara el 60% del Producto Interno Bruto. Veamos esto es muy importante. Los déficits no debían superar el 3% y la deuda no debía ser superior al 60% para poder ser miembro de la Unión Europea. Ahora, ¿qué ocurrió? Que
desde antes de la crisis ya habían países que tenían problemas. Por ejemplo, Italia llegó a tener niveles de endeudamiento por encima del 120% del Producto Interno Bruto, con todo y que era de la Unión Europea. Y se dieron casos, como en Francia, inclusive en la propia Alemania, que antes de la crisis llegaron a superar el tope del 3% del déficit, el 3% del Producto Interno Bruto. Lo que va a generar un problema grave en esos países es la crisis que se genera a partir del año 2008. Porque esa crisis obviamente golpeó de manera brutal todo el tema del sistema productivo y de los ingresos gubernamentales, y eso produjo caída en los ingresos, y eso obligó a los estados, para poder mantener los niveles de vida de su población, a tener que endeudarse. Y todo ese proceso de endeudamiento que se dio en la mayoría de los países europeos es consecuencia, digamos, de las políticas que se pusieron en marcha para evitar el deterioro de la situación social en Europa. Y ustedes se van a encontrar con países como, por ejemplo, España, que antes de la crisis tenía niveles de endeudamiento por debajo del 40% del Producto Interno Bruto, que hoy tienen niveles de endeudamiento cercano al 100% del Producto Interno Bruto. Y hoy todo el esfuerzo que se hace en Europa es tratar de forzar a esos países a que reduzcan los déficits a los fines de que puedan volver a situaciones manejables, que es para ellos niveles de endeudamiento por debajo del 60% del Producto Interno Bruto. Lo que quiero decir es que aquí en la República Dominicana no podemos ver lo que ha pasado al margen de esa situación. Como muy bien explicaba Ernesto, aquí en el año 2007 se llegó a una situación de superávit fiscal, en un contexto en donde se había puesto en marcha todo un proceso de consolidación fiscal. Y en ese contexto, ya en el 2007, con superávit fiscal, el nivel de endeudamiento del país había caído de manera importante con relación a lo que era el nivel de endeudamiento en el año 2004. Ahora, evidentemente, a partir del 2008, como consecuencia de los problemas internacionales, incremento de los precios del petróleo, incremento de los precios de los alimentos, luego viene la crisis económica internacional que obligó a todos los países a expandir el gasto, inclusive estimulado por el Fondo Monetario Internacional. Todo eso contribuyó a un incremento enorme del endeudamiento de los países para poder hacer frente a la situación. Lo que yo digo es que evidentemente ese proceso que se vive a partir del 2008 generó una situación de crecimiento explosivo de la deuda en la República Dominicana, que ahora de la única manera que podemos enfrentarla es reduciendo los déficits. O sea, llegamos a tener déficit muy alto, y yo diría que la política que ha venido poniendo en marcha el presidente Medina de ir reduciendo de manera gradual, porque no es posible hacerlo de golpe, los niveles de déficit, yo creo que va en la dirección correcta. O sea, es cierto que todavía mientras tengamos déficit vamos a tener que financiar esos déficits, tendremos que seguir buscando dinero prestado, pero el camino correcto es ese, es seguir reduciendo el déficit fiscal a los fines de que a partir de un determinado momento podamos volver de nuevo a colocar la deuda en una senda de sostenibilidad. Es cierto, ya la deuda está por encima del 50% del Producto Interno Bruto. Es un nivel al que hay que prestarle atención, porque para la capacidad fiscal del Estado Dominicano, nosotros no deberíamos tener bajo ninguna circunstancia niveles de endeudamiento que superen el 40% del Producto Interno Bruto. Si estamos ya por encima del 50%, es como para que nos preocupemos. Y yo creo que lo que está mostrando el presidente Medina es que es consciente de esa situación, y en la medida en que va reduciendo el déficit, para el próximo año se está hablando de un déficit del 2.4%, su intención es dejarlo en el año 2016 en un 2%, eso es positivo porque ya en esos niveles el país estará en condiciones de generar superávit primario.